Bueno, además de los apagones, no hay agua. Y por eso, vecinos de Ejido y Acosta, en La Habana Vieja, salieron a protestar y cerrar la calle. Sin embargo, la respuesta del gobierno es más mano dura con la población, como si la gente tuviera la culpa de la ineficiencia estatal. Los que se pasaron años exigiéndole un espíritu autocrítico a los ciudadanos son los menos autocríticos del mundo y jamás reconocen tener la más mínima responsabilidad en el desastre que han creado. Una de las últimas amenazas es la de retirar la ciudadanía cubana a quienes les parezca por decreto, sin necesidad de un proceso judicial justo o alguno de ninguna clase al final, entregándole tamaña potestad, la última palabra, al ministro del Interior o al presidente, al señor Díaz-Canel, ¿no? En este caso. Hablaremos de ello y de mucho más. Muy buenas noches y bienvenidos a Fondo. Bueno, muy bien. Para entender todo este enredo legal tenemos a Sergio Comas, analista político. Buenas noches, gracias por la invitación, Cabo. ¿Qué me cuentas? Mira, veamos primero cómo hace este tipo de anuncios la televisión oficialista. Adelante. Diputados de todo el país analizaron a través del sistema de videoconferencia los proyectos de ley de migración y extranjería publicados en la Gaceta Oficial de la República de Cuba. José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento, lideró el proceso que se realiza previo al próximo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, previsto para el próximo mes de julio. Especialistas del Ministerio del Interior y del Ministerio de Justicia asistieron al encuentro, donde se debatieron los nuevos contenidos de las leyes que se presentan luego de cerca de 4 años de trabajo. A ver, la idea aquí, porque no entran en el tema de las leyes, es que tienen una legitimidad porque han sido debatidas a distintos niveles, etcétera, etcétera. Pero ¿por dónde empezamos? ¿Cuál es el cambio real? Porque en el 2019 ya habían hecho una reforma constitucional y la habían publicado en la Gaceta Oficial, en Granma, etcétera. Sí, pero esa reforma constitucional eliminó una serie de definiciones que en la primera constitución socialista de Cuba, que es la del 76, estratificaba y señalaba muy bien cuáles eran las causales por las cuales se podía perder la ciudadanía, hablando de alistarse a un ejército y una serie de cosas que mandaban a tener una legislación suplementaria que estableciera un mecanismo para ver cómo se iba a renunciar a la ciudadanía y cómo se iba a retirar la ciudadanía. Eso nunca ocurrió durante muchos años, pero fíjate que llama la atención que en esto el dictador nicaragüense Ortega ya lleva una ventaja, porque eso mismo es lo que está haciendo en Nicaragua. Hay que recordar que quitó ciudadanía a 300 y tantas personas y le confiscó las propiedades. Y esto es lo que están haciendo esta gente ahora mismo, en un momento en que se están preparando, como digo, para el gran final. Fíjate que hay una producción legislativa muy copiosa, mientras que el país se está destruyendo y no se resuelve ningún tema de economía. Sí, se están tomando medidas de seguridad al armar con fuerza letal el órgano Poder Popular, con vigilancia de la FARC y las áreas agrícolas que ellos consideran unidades. Y ahora este tema, que era un tema sagrado, era un mito en Cuba, que nunca hubo una manera de renunciar efectivamente a la ciudadanía. Yo recuerdo que en la legislación de la década del 40 era el Ministerio de Gobernación quien manejaba los expedientes de temas ciudadanos, que ahora ese lugar lo toma el Ministerio del Interior. Por cierto, dentro de esa legislación, no creas que el ministro del Interior va a estar todo el tiempo ocupado en temas de ciudadanía, porque hay un acápite que pone para que delegue en los delegados correspondientes de inmigración para tomar estos temas. Incluso los expedientes se pueden presentar en Relaciones Exteriores y hasta en el Ministerio de Justicia. A ver, si me permites ir un poco atrás, tú mencionaste la Constitución de 1940, que creo recordar, lo puedo revisar, yo la he leído varias veces, la he estudiado, que sí, si tú te alistabas, sobre todo estamos en el espíritu de la Primera, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española de por medio, si tú te alistabas en un ejército extranjero, podías perder la ciudadanía, ¿no? Lo que pasa es que en la Constitución del 76 ellos no admiten la doble ciudadanía, no la admiten, y lo tuvieron así con todas las reformas hasta el 2002. Ahora en el 19 ellos de repente dicen que sí admiten doble ciudadanía, pero que cuando vas a Cuba
tienes que regirte por la ciudadanía Pero cubana. fíjate, eso es una reformulación. De hecho, lo que están enarbolando ellos es un concepto, un eufemismo, que es la ciudadanía efectiva. Como que solamente es efectiva la cubana cuando estás en Cuba y que no puedes entrar con ningún otro pasaporte. Ese precepto por años se ha mantenido, Cabo. Aunque tú quieras una ciudadanía cualquiera. Y el caso típico es la flexibilidad que ha tenido Cuba en la relación con España, donde hay más de 120.000 cubanos que son ciudadanos españoles y que se han alistado allí. Es un hecho práctico de doble ciudadanía. De hecho, algunas personas que caen presos en Cuba siendo ciudadanos americanos o españoles no tienen derecho a servicio consular porque Cuba no reconoce el fuero de otro país. Y es precisamente mantenerte bajo el imperio de la ley del gobierno para ejecutar todas las medidas. De hecho, la renuncia a la ciudadanía se concibe solamente en esta legislación o proyecto de legislación que está abierto a opiniones en una página digital. Si tú vives en el extranjero, tienes otra ciudadanía y presentas una solicitud que es bastante complicada. Incluso están hablando de presentar antecedentes penales, certificados de salud, cuentas bancarias y demostrar algo que no está claro todavía, que no tienes deudas con el Estado cubano de ningún género. Yo me imagino que esa coletilla aplicará contra aquellos médicos que ellos han formado y que le vayan a exigir a los que se quieran liberar que tienen que pagar una cantidad. Sí, tiene muchas cosas con ángulos muy complicados. De alguna manera estas reformas, porque todavía son una propuesta de ley, es un proyecto, repiten lo que la reforma del 2019 ya tenía. Sí. Vamos al artículo 14.1, que en el 2019 creo que tiene otro número, que dice: la adquisición de otra ciudadanía no implica pérdida de la ciudadanía cubana. Eso fue nuevo a partir del 19. Los ciudadanos cubanos, mientras se encuentren en territorio nacional, es lo que hablábamos, se rigen por esa condición en los términos establecidos en la presente ley y no pueden hacer uso de una ciudadanía extranjera. Se refleja en eso. Tú caes preso en Cuba y eres ciudadano norteamericano, pues la embajada norteamericana no le permiten que te vaya a visitar ni que te atienda, que tenga una atención consular, como tú le llamas. Pero ahora vamos a especular un poco. A mí me da la impresión de que esto ellos lo han cambiado porque ya hay funcionarios, hijos de funcionarios, etcétera, que se han hecho ciudadanos de otros países, que viven en otros países. O sea, sí, se están adaptando para la comodidad de ellos. Fíjate que primero hicieron una reformulación de qué cosa es el emigrado y se deja en el olvido aquello de salida definitiva. Ya se considera que hay un movimiento migratorio tan potente que el mérito de toda esta legislación está en el movimiento demográfico tan grande que hay. De hecho, se produjo el pleno de la Unión de Periodistas de Cuba y la presidenta de la Comisión Nacional de Ingreso a la Carrera de Periodismo ha dicho que obligar a las muchachas a pasar el servicio militar ha hecho que solamente haya 22 personas optando por la carrera de periodismo. Es decir, que hay unos debates internos del efecto que ha tenido la inmigración que ha afectado todos los sectores completamente. De hecho, están pidiendo que los jóvenes se incorporen a trabajar y demás. El otro día vi una entrevista con Rey Vicente Anglada, el famoso segunda base que estuvo preso, lo conocí en la cabaña, donde están hablando abiertamente de que en realidad los peloteros, los deportistas aficionados cubanos eran profesionales, lo que es un reconocimiento del fraude que cometió en todos los eventos internacionales Cuba. Y hablan de su capítulo de la cárcel un poquito por arriba, de que era una mala palabra ser profesional y que ahora los deportistas tienen derecho, como los médicos u otros. O sea, hay un cambio, como tú dices, pero en todos los sectores de posicionamiento. Pero también es un oportunismo del poder, ¿no? Es completamente una herramienta supranacional para eliminar, por ejemplo, las personas que han promovido el expediente en Europa del acuerdo, para que se suspenda el acuerdo del 2016 con Cuba, basado en que Cuba fehacientemente viola los derechos humanos y trafica con los médicos como fuerza de trabajo que ellos explotan y demás. Y esas acusaciones, esos son personas que están en la mira de ser despojados de la ciudadanía. Por eso es que se ha habilitado un proceso orgánico administrativo que puede ser hasta apelable con el Ministerio del Interior y uno de facto que lo hace el presidente, que no tiene que cumplir ningún género de procedimiento ni de pruebas para quitarte la ciudadanía. O sea, que ¿cuál es el cambio ahora? Que ya no hay un proceso legal, aunque mencionan a los tribunales populares en el inciso 3, digamos, y que el Ejecutivo te puede
por decreto quitar la ciudadanía. Sin cumplir ningún género de requisito, ni sin promover un expediente. Por ejemplo, hay una situación muy incómoda con connotados disidentes cubanos que el gobierno arbitrariamente, siendo ciudadanos cubanos, no lo deja entrar al país. Con privarlo de la ciudadanía, si ya tienen otra extranjera, ya tienen, para entrar a Cuba es un extranjero ya. Ya lo priva completamente de eso. Ahora, el hecho de que se haga desde fuera significa que los propios disidentes que están en Cuba, que tengan un expediente rebelde de problemas, de infracciones, no pueden desde el territorio, aunque tengan una ciudadanía española, no pueden renunciar a la ciudadanía cubana. Tuvieran que vivir afuera para hacerlo. Ahora, este artículo 15.2, yo no lo entiendo, si tú me lo explicas, que dice que son nulos los actos realizados por ciudadanos cubanos mediante el uso de otra ciudadanía para surtir efectos en el territorio nacional. Yo creo que ese es un palo muy grande para un inversionista cubano que quiera presentar papelería administrativa o inversión de capital o gestiones de formación de compañías en Cuba utilizando la ciudadanía, la ciudadanía del país de que es americano o español, y que después se sepa que es un cubano que nunca ha renunciado a la ciudadanía. O sea, si tú eres dueño de una empresa y eres cubano inscrita en Washington, en Tennessee, no tiene una validez dentro del territorio, esa empresa no puede... Si lo hiciste como un extranjero, si lo hiciste con documentación de un extranjero, sabiendo que eres ciudadano de ese país, ellos no lo van a aceptar de ningún género. De hecho, hay una serie de multas para personas que, siendo cubanos, hacen actos de cualquier género en el territorio nacional utilizando otro tipo de ciudadanía. Y esto del artículo 51.5 de que si te alistas en una organización armada con el objetivo de atentar contra la integridad territorial del Estado cubano, sus ciudadanos y demás personas, se te quita la ciudadanía. Bueno, todos los miembros de AFA 66 están de facto, se le quita la ciudadanía. Eso es interesante porque Fidel nunca, fíjate, interesante, Fidel nunca necesitó hacer eso. De hecho, algún par de brigadistas... Se le hubiera quitado la ciudadanía porque entró en un barco con armas, atentado contra... O sea, tipificaban completamente ese contra requisito. la integridad territorial del Estado, ¿no? Y él nunca lo quiso hacer. Ni siquiera los combatientes de Girón, que yo llamaba mercenarios, fueron objeto de... Hubo una persona que estuvo en la Sierra Maestra que escribió algo muy interesante. Dijo, el Granma fue innecesario. Ninguno tenía prohibido entrar al país. No tenían que entrar clandestinamente. Podían haber entrado por el aeropuerto. Cuando regresemos, el primer